Se conocen por oligarcas a los individuos rusos que son extremadamente ricos y que adquirieron gran parte de su fortuna durante el proceso de privatización que siguió a la caída de la Unión Soviética en la década de 1990. Durante este periodo, el gobierno ruso, bajo la presidencia de Boris Yeltsin, vendió a precios muy bajos o transfirió propiedades estatales, incluyendo empresas de recursos naturales, a un pequeño grupo de empresarios y políticos bien conectados. Entre ellos, se encontraban figuras muy prominentes de la KGB. Estos individuos lograron acumular una enorme riqueza y, a menudo, han tenido una influencia significativa en la política y la economía rusa. Ahora mismo muchos puede que se estén preguntando, ¿y qué tiene que ver los oligarcas rusos con los oligarcas venezolanos y cubanos? No nos olvidemos que los cubanos también están comiendo del pastel que representa Venezuela. Y para los que no son venezolanos o cubanos puede que les quede, que no les quede bien claro a qué pastel venezolano me refiero. Simple. Estos oligarcas latinoamericanos controlan el país con las mayores reservas de petróleo del mundo. Imagínense, un país repleto de minerales, porque en Venezuela hay literalmente de todo. Oro, cobre, hierro, diamantes, tráfico de personas, tráfico de droga y de mucha droga. Solo para que tengan una idea, se estima que el 90% de la droga que llega a Europa y el 50% que llega a los Estados Unidos pasa por Venezuela. Estamos hablando de un negocio billonario, no multimillonario, billonario. Por tanto, ¿quién va a querer perder la gallina de oro? A ver, por mucho que uno trate de explicarles, esta imagen es muy difícil de comprender. Estamos hablando de toda la infraestructura del país, desde las líneas ferroviarias, los puertos, las carreteras, los aeropuertos, la policía, el ejército. Todo está controlado por el famoso cartel de los soles. Imagínense, un cartel de narcotráfico controlado desde el gobierno. La fantasía sexual de Pablo Escobar. O sea, evidentemente Venezuela es un narcoestado. No por gusto la DEA tiene puesta una recompensa de 15 millones de dólares por la cabeza de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Pero regresando al tema del video. ¿Qué pasará en Venezuela con los oligarcas venezolanos y cubanos? Familia, tenemos dos escenarios. Escenario número 1. Maduro no abandona el poder y todo sigue como está. O sea, este escenario no afectará en nada a estos oligarcas, todo lo contrario, le viene de maravilla. Y mirando esto a largo plazo, sería contenido para un segundo video. A modo de resumen, estaríamos hablando que Venezuela va a convertirse en una Cuba 2.2. Y ya Cuba lleva 65 años bajo un régimen totalitario, comunista, etcétera, etcétera, etcétera. Escenario número 2, y este es el escenario que me interesa. Maduro abandona el poder y se va a un exilio dorado. Y este es el escenario en el que me quiero enfocar en este video. Primero que todo, no tengo ni una ouija ni una bola de cristal que me dice el futuro. Ya quisiera. Lo que tengo son muchos libros de historia. ¿Y qué me han enseñado estos libros de historia? Pues que la realidad que se vive hoy en día es la siguiente. Si queremos entender lo que pasa en el futuro, necesitamos comprender el pasado. Amigos, un pueblo que no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Entonces, ¿qué pasará con esos oligarcas si finalmente Maduro se va? Pues la respuesta está, miren, en este libro. El aliento del lobo, la estasis, el muro de Berlín y la vida de nosotros. Y ahora va a surgir la pregunta, ¿y esto qué carajos tiene que ver? ¿Qué carajos tiene que ver la Stasi alemana, la policía secreta alemana con lo que está pasando en Venezuela? Amir Báez, el escritor de esta obra, nos da parte de la respuesta y es lo que yo creo que podría pasar. Pues la respuesta es mucho más simple y triste de lo que muchos creen. Mírenlo de esta manera. En estos momentos, Venezuela es el muro de Berlín versión latinoamericana. Es más, los invito a un juego en donde yo pregunto y ustedes responden al otro lado de la pantalla lo que yo creo que podría pasar y ustedes me darán la razón. ¿O no? Vale, comencemos.
¿Cómo Nicolás Maduro se mantiene en el poder? Entiendo que esta pregunta tiene varias respuestas. Evidentemente, por los generales corruptos que controlan el ejército, ¿vale? Esa está buena. Por las bandas criminales, los llamados colectivos, ¿vale? También está buena. Por los países aliados como México, Colombia, Venezuela y, ojo, no se confundan, estos países son aliados de Maduro, no del pueblo venezolano. Todos son parte de la misma pandilla. En esa pandilla entra Cuba, China, Rusia, Irán. Todos son parte del mismo piquete. Todos están enfocados en ayudar a Maduro, no al pueblo venezolano. ¿Vale? Todo eso es parte de la misma respuesta. Pero ¿qué es lo que realmente hace que Maduro controle Venezuela? Pero el poder real de Maduro radica en sus servicios de inteligencia. Estos son los que monitorean y controlan a toda la población. Bien, llegados aquí sale otra pregunta. Y seguimos con este mismo juego. ¿Quiénes entrenaron a los servicios de inteligencia venezolanos? ¡Tatán! Como hace el meme que anda por ahí. Ese, exacto. Cuba. Los cubanos, los servicios de inteligencia cubanos son los que entrenaron a los venezolanos. Y esto vuelve a generar otra pregunta. ¿Quiénes entrenaron a los servicios de inteligencia venezolanos? O sea, cubanos. ¡Tachán! Aquí está la respuesta, familia. La Stasi, los servicios de inteligencia alemanes son los que montaron todo el aparato de inteligencia con el que Cuba ha oprimido a su pueblo durante más de 65 años. Y la respuesta, familia, aquí está la historia de cómo surgió todo ese monstruo. Cuando yo digo que los servicios de inteligencia cubanos controlan, enseñan, monitorean a los servicios de inteligencia venezolanos, familia, yo estoy hablando a una escala inimaginable. Nunca se ha visto una infiltración de un país a otro en Latinoamérica a esta escala. O sea, no solo les invito a que lean este libro, El aliento del lobo, también los invito a que lean este otro libro, Dos espías en Caracas, que cuenta el origen de cómo los cubanos infiltraron a Venezuela y tomaron poco a poco el control. El control. Porque no se equivoquen, en estos momentos Venezuela está controlada desde La Habana. El 17 de diciembre de 1989, tras casi 40 años ejerciendo como escudo y espada del Partido Comunista Alemán, se anunció la disolución de la Stasi, que hasta la fecha se considera la máquina más sofisticada de vigilancia y represión puesta en marcha por una dictadura, ni siquiera superada por el Departamento de Seguridad Estatal de Corea del Norte. Aunque el muro de Berlín cayó, la Unión Soviética desapareció y la Stasi se desintegró, los servicios de inteligencia cubanos sobrevivieron. De hecho, a día de hoy, la inteligencia cubana es considerada por muchos como los mejores servicios de inteligencia latinoamericanos de todos los tiempos. Amigos, tras la caída del muro de Berlín y la desintegración de la República Democrática Alemana y de la Unión Soviética, ¿qué creen que pasó con los generales, coroneles y los hombres importantes dentro de la cúpula del poder? Pues aquí viene la triste realidad. En el caso de los generales y torturadores que tenían las manos embarradas de sangre, y cuando digo sangre, digo de mucha sangre, pues simplemente se retiraron a sus mansiones y desde las sombras siguieron supervisando sus enormes fortunas, que ahora eran controladas por sus hijos, nietos y sobrinos. ¿A qué esto les suena familiar, verdad? Y aquí está la ironía de la hipocresía. Esos que se llenaban la boca gritando abajo los capitalistas, ping pong fuera, abajo la gusanera, terminaron convirtiéndose en los más capitalistas. Y estamos hablando de fortunas billonarias, como les dije al principio. O sea, que los hijos y nietos de los arquitectos de estas dictaduras que controlaron, torturaron y causaron el exilio de millones de personas, de nuevo, ¿esto les suena familiar? Pues estos hijos de la gran... terminaron convirtiéndose en los oligarcas que conocemos a día de hoy. O sea, ¿qué va a pasar en Venezuela? Por supuesto que si Maduro se va, si Maduro abandona el poder, siempre habrán sus pequeñas cacerías de brujas. Esos miembros de los
colectivos que asesinaron y torturaron de una manera u otra serán identificados y de seguro el pueblo les hará pagar por sus crímenes. Pero los pinchos gordos, los tipos de arriba, cuando estas dictaduras caen, por lo general, yo diría que más del 90% ha pasado, huyen del país o sencillamente crean una especie de metamorfosis, pasan sus fortunas a sus hijos, a sus nietos y pues nada, continúan controlando desde las sombras, pero ahora convertidos en los grandes capitalistas, la economía del país. Como nos enseña la obra de Amir Valles, casos como esos van a haber un montón. Tras el derrumbe del muro de Berlín, cuando las dos Alemanias se unieron para cicatrizar los traumas dejados en la sociedad por una de las peores dictaduras de todos los tiempos, el gobierno decidió perdonar. Cuando yo terminé de leer este libro, no podía dejar de pensar en cómo el pasado se repite una vez más, cómo los escenarios que describe Amir en esta obra son los mismos que se está viviendo o que está viviendo el pueblo venezolano hoy en día. Y puede que a muchos les moleste esta triste realidad que yo les estoy contando. A mí también me molesta. Créanme, yo soy de los primeros que quisiera ver a Maduro y a toda su cuadrilla tras las rejas. Pero con tal de que el dictador abandone el poder y la bella Venezuela sea libre otra vez, no olvidemos lo que podría convertirse Venezuela en menos de una década. Por ejemplo, a día de hoy, Alemania es la economía más grande de Europa y una de las 10 mayores economías del mundo. Por eso estoy convencido que Venezuela, si logra desprenderse de las garras de Maduro y de la inteligencia cubana, en pocos años podría convertirse en la economía más grande de Latinoamérica. Así que familia, una vez más les recomiendo El aliento del lobo. Esta novela la pueden descargar en Amazon en formato de papel, en formato digital. Vale, familia, llegados a este punto, yo sé que esto no es lo que muchos quisieran escuchar. Yo sé que muchos quisieran escuchar que tras la caída del gobierno de Venezuela, que es lo que le pido a Dios todos los días, va a haber un movimiento que va a llevar a la justicia a todos esos torturadores de las altas esferas del gobierno. Vale, no quiero decirlo, pero lo veo muy difícil. Lo veo muy difícil porque la historia nos enseña que estas personas con tanto dinero, con tanto poder, para no causar derramamientos de sangre a gran escala antes de llegar a ese punto, crean acuerdos con el gobierno. Lo hicieron en la Unión Soviética, lo hicieron en la República Democrática Alemana cuando el muro de Berlín cayó. No me sorprendería para nada que lo hagan, que creen una amnistía internacional o algo por el estilo, que lleguen a un acuerdo en donde no puedan ser llevados a la justicia y a cambio pues abandonan y dejan el poder. Y no olvidemos, un lector vive 1000 vidas antes de morir. El que no lee solo vive una. George Martin. Así que un fuerte abrazo amigos, acá los espero.